El 14 de marzo de 1838, una mujer entró en la oficina del sheriff en Natchez, Mississippi, llevando consigo algo que perseguiría durante décadas a cualquiera que escuchara sus palabras. Su nombre era Abigail Turner, y confesó un asesinato. No uno, 7. El sheriff Henry Dalton estaba comiendo su almuerzo cuando ella apareció. Una comida sencilla de pan y queso que su esposa le había preparado esa mañana. Estaba solo en la oficina, su ayudante había salido a investigar una disputa por una propiedad en las afueras del pueblo. La puerta se abrió sin llamar y, cuando Dalton levantó la vista, se encontró mirando a una mujer que parecía haberse materializado de la nada. Era delgada, de una delgadez antinatural, con la palidez de alguien que había pasado demasiado tiempo bajo techo. Llevaba un vestido de algodón gris, simple, limpio pero gastado, como el que usaría una sirvienta en su día libre. El cabello lo tenía recogido hacia atrás con severidad, sin un solo mechón fuera de lugar. Pero fueron sus ojos los que lo detuvieron a mitad del bocado, los que hicieron que dejara la comida y se pusiera de pie lentamente detrás del escritorio. Estaban completamente vacíos, ni tristes, ni asustados, ni furiosos. Solo vacíos, como asomarse a dos pozos oscuros que bajaban y bajaban sin encontrar fondo. Necesito confesar, dijo, con una voz plana y sin emoción, como la de un empleado judicial leyendo un expediente. He asesinado a 7 personas. Dalton llevaba 15 años siendo sheriff del condado de Adams. Había lidiado con borrachos y ladrones, había presenciado 3 ahorcamientos e investigado una docena de homicidios. Se consideraba un hombre difícil de inquietar. Pero había algo en aquella mujer, en la forma en que pronunciaba esas palabras con la misma indiferencia con la que alguien comentaría el clima, que le erizó la piel. Señora, dijo con cuidado, mientras su mano se movía por instinto hacia la pistola guardada en el cajón del escritorio, será mejor que se siente y me explique exactamente de qué está hablando. Sin responder, cruzó hasta la silla frente a él con un andar extraño, deslizante, como si los pies no tocaran del todo el suelo. Se sentó con una postura perfecta, las manos plegadas sobre el regazo, los ojos fijos en un punto perdido en la distancia. Me llamo Abigail Turner, empezó, y luego le contó una historia que lo consumiría el resto de su vida. Habló durante 2 horas sin pausa, sin emoción, describiendo con un detalle meticuloso cómo había envenenado a una familia entera a lo largo de 11 meses, la familia Fairmont, una de las más ricas plantaciones del condado, conocida en todo Mississippi por su imperio algodonero y su posición social. Nombró a cada miembro por su nombre: Marcus Fairmont, el patriarca, de 48 años, Catherine Fairmont, su esposa, de 45, sus hijos, Thomas, de 29, recién casado, Jonathan, de 27, Elizabeth, de 24, y el pequeño James, de apenas 7. Y por último, Sarah, esposa de Thomas desde hacía 2 años, de 26, recién instalada en la propiedad familiar. Abigail lo sabía todo sobre ellos, sus hábitos, sus horarios, sus preferencias de comida y bebida. Sabía que Marcus tomaba el café con 2 cucharadas de azúcar y un chorrito de crema cada mañana, exactamente a las 7. Sabía que Catherine sufría dolores de cabeza y bebía un té especial antes de dormir. Sabía que Thomas estudiaba derecho y solía trabajar hasta tarde en el despacho de su padre, picando lo que hubiera sobrado de la cena. Sabía que el pequeño James adoraba los dulces y se escabullía a la cocina por galletas cuando creía que nadie lo miraba. Y sabía con precisión cómo había envenenado a cada uno, qué sustancias había utilizado, y cómo las mezcló en su comida y bebida sin que nadie lo notara. Empecé con cantidades pequeñas, le dijo al sheriff Dalton, con una voz que no le temblaba, tan pequeñas que apenas se darían cuenta. Un dolor de estómago por aquí, un dolor de cabeza por allá. Nada que levantara sospechas. Solo lo suficiente para iniciar el proceso. ¿Qué proceso?, preguntó Dalton, con la mano acalambrada de escribir tan rápido para seguir el ritmo de la confesión. Construir tolerancia mientras aumento la dosis, explicó Abigail, como si estuviera dando una receta de cocina. El cuerpo se adapta al veneno si se lo introduces lo bastante despacio. Los síntomas disminuyen aunque la cantidad aumente. Creen que están mejorando, pero en realidad están empeorando. El veneno se vuelve parte de ellos, tejido en su sangre y en sus huesos. Describió cómo obtenía las sustancias, ciertas plantas que crecían silvestres en los bosques alrededor de Natchez, hierbas que podían encontrarse en cualquier botica si se sabía qué pedir, raíces que podían secarse y molerse hasta un polvo tan fino que se disolvía sin dejar rastro en el líquido. Raíz de pokeweed,
dijo. Raíz de white snakeroot, adelfa, cicuta de agua, azafrán de otoño, y un poco de arsénico del veneno para ratas del sótano, pero solo de vez en cuando. Con demasiado, hasta el médico más tonto se daría cuenta. Los venenos de origen vegetal son mejores, imitan enfermedades naturales, malestares de estómago, fiebres, inflamación, nada que parezca provocado a propósito. A Dalton le revolvió el estómago escucharla. El nivel de detalle era demasiado específico, demasiado experto. Aquello no era el balbuceo de una mujer trastornada. Era el testimonio de alguien que había estudiado su oficio con cuidado y lo había ejecutado con precisión. ¿Por qué?, preguntó, aunque temía la respuesta. ¿Por qué haría esto? La expresión de Abigail no cambió, pero algo parpadeó en aquellos ojos vacíos, algo que podría haber sido dolor, o rabia, o una pena tan profunda que lo había quemado todo por dentro. Hicieron algo imperdonable, dijo, sin más. Y yo también. Siguió con su confesión, describiendo el patrón de enfermedades que había azotado a los Fairmont durante casi un año. Como cada miembro enfermaba varias veces, se recuperaba y volvía a caer. Como los episodios se volvían más frecuentes con el paso del tiempo, como el doctor Samuel Witt, el médico de la familia, se había quedado desconcertado ante los síntomas recurrentes. Lo probó todo, dijo Abigail, con un matiz que podía ser diversión en la voz, el agua, la comida, la calidad del aire. Nunca se le ocurrió probarme a mí. Y entonces describió la cena final, el 10 de marzo de 1838, un domingo por la noche. Había preparado una comida especial, pollo asado con salsa de hierbas, papas batidas con mantequilla y crema, verduras frescas de primavera del huerto, y, de postre, un pastel de durazno que el pequeño James había pedido expresamente. Puse la dosis final en la salsa, dijo, una concentración de todo lo que llevaba meses acumulando en sus cuerpos, suficiente para terminar lo que había empezado. Describió cómo comieron juntos en el comedor, la familia entera reunida como cada domingo, cómo elogiaron la comida, cómo Marcus pidió repetición de la salsa, cómo el pequeño James se comió 3 porciones del pastel. Después se retiraron a la sala. Abigail continuó, con la voz aún plana y mecánica. Se sentaron juntos a leer y conversar, un retrato perfecto de armonía familiar. Yo los observé desde el umbral. Quería ver el momento exacto en que se dieran cuenta de que algo iba mal. ¿Y se dieron cuenta?, preguntó Dalton en voz baja. No, respondió Abigail. El veneno actuaba demasiado despacio para eso. Se sintieron cansados, tal vez un poco indispuestos, pero nada alarmante. Se acostaron a sus horas de siempre y, por la mañana, estaban muertos. Todos. Describió cómo los encontró al día siguiente, lunes, 11 de marzo. Marcus en su despacho, desplomado sobre el escritorio, donde al parecer intentó trabajar pese a sentirse enfermo. Catherine en la cama, con una mano estirada hacia la cuerda de la campanilla con la que había intentado pedir ayuda. Thomas en el suelo de su habitación, a mitad de camino hacia la puerta. Jonathan en su cama, encogido de lado. Elizabeth frente a su tocador, con la cabeza apoyada sobre los brazos cruzados. Sarah en la habitación de los niños, a donde había ido a ver a James. James, en su camita, como si simplemente estuviera durmiendo. Pasé 2 días con ellos, dijo Abigail, y por primera vez algo parecido a una emoción entró en su voz. Lavé sus cuerpos, los vestí con sus mejores prendas, crucé sus manos sobre el pecho y les cerré los ojos. Me senté con cada uno y les expliqué por qué lo había hecho. Aunque ya no podían oírme, se lo dije. ¿Qué les dijiste?, preguntó Dalton, con la voz áspera de horror. La verdad, dijo Abigail, sin adornos, sobre lo que habían hecho, sobre lo que ella les había quitado a cambio, sobre justicia y venganza, y sobre si de verdad existe alguna diferencia entre ambas. Luego explicó que había limpiado la casa metódicamente, había desechado los frascos de veneno, lavado cada superficie que pudiera conservar residuos, eliminado cualquier rastro del crimen. Lo hizo con cuidado, con profesionalidad, con la misma atención obsesiva al detalle que había aplicado al envenenamiento. Y después vine aquí, concluyó, porque quería que alguien lo supiera, quería que quedara registrado, quería que hubiera un testigo de lo que hice, aunque nadie pudiera probarlo. El sheriff Dalton la observó al otro lado del escritorio, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Era una de las confesiones más detalladas y perturbadoras que había tomado en su vida, y también, estaba a punto de descubrir, era completamente imposible, porque cuando envió a sus ayudantes a la hacienda Fairmont aquella tarde, encontraron a la familia con vida, a todos, sanos, respirando, desconcertados por la acusación. No había cuerpos,
no había muertes, no había crimen, solo una mujer de ojos vacíos que insistía, con absoluta certeza, en que había matado a 7 personas que estaban muy vivas. La plantación Fairmont se extendía sobre 300 acres de tierra algodonera de primera calidad, justo a las afueras de Natchez, con vista al río Mississippi. La casa principal era una mansión de estilo Greek Revival, con columnas blancas y amplias galerías, una ostentación de riqueza típica de la clase plantadora en la década de 1830. Dalton había visitado aquella propiedad varias veces a lo largo de los años, siempre en ocasiones sociales. Marcus Fairmont era un miembro prominente de la comunidad, con cargos en la junta de la iglesia y el consejo del condado. Su esposa, Catherine, era famosa por organizar cenas elaboradas. A simple vista, la familia era respetable y bien considerada, lo que hacía la confesión de Abigail Turner todavía más inquietante. Dalton cabalgó hasta la hacienda con 2 de sus ayudantes, Tom Crawford y Billy Mason, ambos jóvenes que llevaban con él menos de un año. Habían escuchado la confesión de Abigail con alarma creciente y ahora parecían ansiosos por ver qué encontrarían. ¿De verdad cree que los mató a todos, Sheriff?, preguntó Tom cuando se acercaban al largo camino bordeado de robles. Creo que ella cree que lo hizo, respondió Dalton con cuidado. Si de verdad lo hizo, bueno, estamos a punto de averiguarlo. La casa se veía apacible bajo el sol de la tarde, con las ventanas iluminadas por lámparas. Del chimeneo de la cocina salía humo. Todo parecía normal, intacto, nada parecido a un lugar donde 7 personas hubieran sido asesinadas 3 días antes. Dalton desmontó y se acercó a la puerta principal con una incomodidad creciente. Había algo que no encajaba, aunque no lograba ponerle nombre. No era que la casa pareciera demasiado normal. Era otra cosa, algo en la calidad de la luz, o del aire, o en la forma en que las sombras caían sobre la galería. Llamó, y al cabo de un momento se abrió la puerta. Marcus Fairmont estaba allí, vivo y aparentemente bien, con un vaso de whisky en una mano y una mirada irritada por la interrupción. Henry, dijo, reconociendo al sheriff. ¿Qué te trae por aquí a estas horas? A Dalton se le hundió el estómago. Había esperado, aunque ni siquiera se lo había confesado a sí mismo, que Abigail dijera la verdad, que encontrarían cadáveres, pruebas, algo concreto. Porque, si era verdad, al menos todo tendría sentido, un sentido terrible y horroroso, pero sentido al fin. Pero esto, Marcus Fairmont respirando, vivo, molesto porque lo interrumpían durante su trago de la tarde, esto no tenía ningún sentido. Señor Fairmont, dijo Dalton con cautela, necesito hablar con usted y con su familia, con todos. Es urgente. Marcus frunció el ceño, pero se hizo a un lado para dejarlos pasar. Muy bien, aunque no imagino que podría justificar que nos moleste a la hora de la cena. El vestíbulo era imponente, pisos de madera pulida, una lámpara de araña de cristal, una escalera curva que ascendía hacia los pisos superiores. A través de una puerta abierta, Dalton veía el comedor, donde, en efecto, la familia estaba reunida para su cena. Catherine Fairmont estaba sentada en una cabecera de la mesa larga, elegante con un vestido verde oscuro y un leve gesto de disgusto por la interrupción. Los hijos estaban acomodados a los lados, Thomas y su esposa Sarah juntos, Jonathan frente a ellos, Elizabeth junto a su madre, y el pequeño James en el otro extremo, con una servilleta aún metida en el cuello. Todos vivos, todos sanos, todos mirando al sheriff y a sus ayudantes con expresiones que iban de la curiosidad a la preocupación. Sheriff Dalton, dijo Catherine, levantándose. Ha ocurrido algo, hay problemas en el pueblo. Dalton se quitó el sombrero y lo hizo girar entre las manos. ¿Cómo se le preguntaba a una familia si en realidad estaba muerta? ¿Cómo se explicaba que alguien había confesado asesinarlos con un nivel de detalle tan meticuloso que casi podía verse la escena mientras hablaba? Señora, dijo, le pido disculpas por la intromisión. Necesito hacerles algunas preguntas sobre una integrante del personal de su casa. Nuestro personal. La frente de Marcus se marcó aún más. ¿Cuál? Una mujer llamada Abigail Turner. El cambio en la sala fue inmediato y palpable. Cada miembro de la familia Fairmont se quedó inmóvil. Sus rostros pasaron por una secuencia de expresiones, sorpresa, reconocimiento y, luego, algo más. Algo que parecía miedo, o culpa, o quizá ambas cosas a la vez. Fue Catherine quien habló primero, con la voz tensa. Esa mujer ya no trabaja aquí. ¿Cuándo dejó su empleo? Hace 2 días, respondió Marcus, y su molestia inicial se endureció,
volviéndose más reservada. La despedimos por robo. ¿Qué robó? Marcus cruzó una mirada con su esposa. Dinero de las cuentas de la casa. Algunas joyas. La confrontamos y, simplemente, se fue. No se defendió, no pidió disculpas. Solo se marchó. Eso no coincidía en absoluto con la historia de Abigail. Ella no había mencionado un despido ni una acusación de robo. Según su versión, sirvió la cena envenenada el 10 de marzo y permaneció 2 días más en la casa, sola con los cuerpos. Señor Fairmont, necesito saberlo. ¿Alguien de su familia ha estado enfermo recientemente, en el último año? El silencio que siguió fue pesado y extraño. Los miembros de la familia se miraron entre sí. Pareció pasar entre ellos una conversación muda, imposible de oír. ¿Por qué pregunta? Dijo Catherine con cuidado. Por favor, insistió Dalton, conteste la pregunta, señora. Thomas habló desde su sitio. Todos hemos tenido episodios. Malestares de estómago, fiebres, nada grave, pero recurrente. El Dr. Witt nos ha tratado muchas veces. ¿Cuándo fue el episodio más reciente? Estuve enfermo hace 2 días. Dijo Thomas. El 12 de marzo, pero me recuperé al anochecer. El 12 de marzo, el día después de que Abigail afirmara que todos habían muerto. El día que ella dijo haber pasado sola en la casa con los cuerpos. ¿Y los demás? Presionó Dalton. ¿Alguien más ha estado enfermo desde entonces? Todos negaron con la cabeza. Dalton inhaló profundamente. Señor y señora Fairmont, debo informarles que Abigail Turner entró en mi oficina esta mañana y confesó haber envenenado a toda su familia. Describió, con detalle, cómo había ido introduciendo toxinas en su comida durante casi 1 año. Afirmó que sirvió una dosis final y letal el 10 de marzo y que todos ustedes murieron para la mañana del 11. La reacción no fue la que Dalton esperaba. No se rieron, no se indignaron, no mostraron incredulidad. En cambio, el miedo que él había percibido antes se hizo más evidente. Catherine se llevó una mano a la garganta. Elizabeth soltó un sonido pequeño, parecido a un sollozo. El pequeño James miró confundido y asustado, alternando la vista entre sus padres como si buscara instrucciones. Eso es una locura, dijo Marcus, pero su voz no tenía convicción. Estamos claramente vivos, Sheriff. Cualquier fantasía que esa mujer haya inventado. No estaba desvariando, lo interrumpió Dalton. Estaba serena, detallada, específica. Sabía cosas de su familia, de sus hábitos y rutinas, que solo alguien que hubiera trabajado aquí podía saber. Sabía de sus enfermedades, los síntomas, el momento. Describió exactamente qué usó y cómo lo administró. Estamos vivos, repitió Marcus, pero ahora sonaba como si intentara convencerse a sí mismo tanto como al sheriff. Está claro que no tuvo éxito en lo que fuera que intentó. ¿Intentó algo?, preguntó Dalton. Entonces está reconociendo que puede haber intentado envenenarlos. No, dijo Catherine con demasiada rapidez, demasiado tajante. No estamos diciendo nada de eso. Esa mujer está claramente trastornada. Basta mirarla para ver que hay algo mal en ella. ¿A qué se refiere?, preguntó Dalton. Catherine buscó las palabras. Sus ojos, la manera en que se mueve, la manera en que observa a la gente. Hay algo que no está bien en ella. Nunca debimos contratarla. ¿Por qué la contrataron?, insistió Dalton. ¿De dónde venía? Marcus y Catherine intercambiaron otra de esas miradas cargadas. Se presentó con referencias, dijo Marcus al fin, de una familia de Louisiana, los Beaumont. Parecía capaz y necesitábamos ayuda adicional en la casa. ¿Aún conservan esas referencias? Deberían estar archivadas con nuestros registros domésticos. Puedo pedirle a nuestro escribiente que las busque si hace falta. Pero Dalton notó la vacilación, la forma en que los ojos de Marcus se desviaron apenas al mencionar las referencias. Estaba mintiendo, o al menos no estaba diciendo toda la verdad. Quiero verlas, dijo Dalton, y quiero hablar con el resto del personal, con cualquiera que haya trabajado de cerca con Abigail Turner. Sheriff, dijo Marcus, con un filo de autoridad en la voz, aprecio su diligencia, pero como puede ver con claridad, estamos vivos y bien. Cualquier afirmación de esa mujer es, evidentemente, producto de una mente perturbada. No veo por qué necesita seguir alterando nuestra casa. Porque aquí pasó algo, respondió Dalton en voz baja. Algo que la llevó a entrar en mi oficina y confesar 7 asesinatos. Y pienso averiguar qué fue. El rostro de Marcus se endureció. ¿Nos está acusando de algo, sheriff? No estoy acusando a nadie de nada. Estoy investigando una confesión. Ese es mi trabajo. Su trabajo es mantener el orden en este condado, dijo Marcus con frialdad, no acosar a familias respetables por los desvaríos de una sirvienta claramente loca. Ahora, si nos disculpa, la cena se enfría. Fue una expulsión, clara y firme, y,
Técnicamente, Marcus tenía razón. Dalton no tenía base legal para presionar más. Las supuestas víctimas estaban vivas y no querían cooperar. No había un crimen que investigar. Pero mientras Dalton y sus ayudantes abandonaban la propiedad, cabalgando de regreso al pueblo bajo la oscuridad que iba cayendo, no pudo sacudirse la sensación de haber presenciado algo profundamente incorrecto. No en la confesión de Abigail, sino en la reacción de los Fairmont. Estaban vivos. Entonces, ¿por qué parecían tan asustados? De vuelta en su oficina, Dalton encontró a Abigail Turner exactamente donde la había dejado, sentada en la celda de detención con postura perfecta, las manos plegadas sobre el regazo, mirando la pared con aquellos ojos vacíos e inquietantes. No reaccionó cuando él se acercó, no giró la cabeza, no reconoció su presencia, simplemente siguió mirando el mismo punto en la pared, como si allí viera algo que él no podía ver. Abigail, dijo Dalton con cuidado, fui a la hacienda Fairmont. Lo sé, respondió ella, con la voz plana. Están vivos, dijo Dalton. Todos. Lo sé, repitió. Dalton acercó una silla y se sentó fuera de los barrotes, estudiando su perfil. Así que me mentiste. No los mataste. No, dijo Abigail con calma. No mentí. Le dije exactamente lo que hice. Usted solo malinterpretó lo que significaba. Entonces explícamelo. Por primera vez desde que él había vuelto, Abigail giró el rostro para mirarlo. Sus ojos vacíos se clavaron en los de Dalton con una intensidad que le hizo querer apartar la vista. Los envenené, dijo lentamente, como si hablara con un niño. Introduje toxinas en sus cuerpos durante 11 meses. Acumulé concentraciones en sus órganos, en su sangre, en sus huesos. Hice que el veneno fuera parte de ellos, inseparable de su propia carne. Esa parte es verdad. Eso ocurrió exactamente como lo describí, pero no están muertos. Aún no, concedió Abigail. La muerte no siempre es inmediata, Sheriff. A veces es lenta, a veces se planta como una semilla y tarda años en crecer. Yo los maté. Lo que pasa es que el morir todavía no ha terminado. Las palabras le helaron la espalda a Dalton. Está diciendo que los envenenó, pero no de forma letal. Que van a morir algún día por lo que usted hizo. Todo el mundo muere algún día, dijo Abigail. Yo solo determiné cómo y cuándo. Eso es una locura, dijo Dalton. No puede predecir cuándo va a morir alguien. No puedo. Abigail ladeó un poco la cabeza, como un ave estudiando a un insecto. Dígame, Sheriff, ¿sabe qué ocurre cuando alimenta a alguien con pequeñas cantidades de toxinas durante un periodo largo? Se construye tolerancia, respondió Dalton. Usted misma lo dijo. Sí, pero hay más que eso. Las toxinas se acumulan, se asientan en los órganos, en los huesos, en el cerebro. Cambian el funcionamiento del cuerpo a un nivel fundamental. Una persona puede parecer sana, incluso sentirse sana, pero lleva la muerte dentro. Y con el tiempo, años después, a veces décadas después, ese daño acumulado se manifiesta. Se inclinó un poco hacia adelante, sin apartar los ojos de Dalton. Marcus Fairmont tiene un ritmo cardíaco irregular ahora, aunque seguramente todavía no lo sabe. El arsénico que le di se ha asentado en el músculo del corazón. Dele tiempo, 20, quizá 30 años, y lo matará. Dirán insuficiencia cardíaca, causas naturales, pero será asesinato. No puede saber eso, protestó Dalton. Catherine tiene toxinas en el cerebro, continuó Abigail, como si no lo hubiera oído, compuestos de cicuta de agua que atravesaron la barrera sanguínea. En unos años empezará con episodios, paranoia, alucinaciones, cambios de humor violentos. Dirán que está loca, la encerrarán, pero será el veneno que yo puse en ella, trabajando lentamente para destruirle la mente. Basta, dijo Dalton. Pero Abigail siguió hablando, sin variar el tono ni la cadencia. Thomas tiene daño nervioso por el Pokeweb. Progresará. Sus músculos se atrofiarán. Quedará inválido antes de los 35. Jonathan tiene daño celular que se manifestará como tumores. A Elizabeth le di tanto azafrán de otoño que ha perdido la capacidad de sentir bien, sensación física, respuesta emocional, todo apagado y desvaneciéndose. Sarah nunca llevará un embarazo a término. Lo que le di le dañó el vientre más allá de cualquier reparación. Y el pequeño James se detuvo, y por primera vez algo parecido a la emoción cruzó su cara. No era arrepentimiento, exactamente, sino quizá el reconocimiento lejano de algo perdido. James fue el más difícil, dijo en voz baja. Es solo un niño, pero también es un Fairmont, y el veneno no discrimina. Vivirá mucho,
más que los otros. Pero su vida estará marcada por el sufrimiento, enfermedad crónica, envejecimiento temprano, la muerte de sus propios hijos. Las toxinas están en su sangre ahora y, cuando tenga hijos, heredarán rastros. La línea Fairmont se marchitará lentamente, generación tras generación, hasta desaparecer por completo. Dalton se sintió enfermo, no porque le creyera. Aquello era demasiado desmesurado, demasiado parecido a una novela gótica, sino por la certeza con la que lo decía, por la convicción absoluta de que lo que describía terminaría ocurriendo. Esto es demencia, dijo. Aunque los hubiera envenenado, aunque todo lo que dice fuera cierto, no puede predecir el futuro. No sabe qué les va a pasar. No lo sé. Abigail sonrió, y fue la expresión más perturbadora que Dalton había visto en un rostro humano. He estudiado venenos durante años, Sheriff. Sé exactamente lo que hace cada sustancia, cómo se acumula, cómo se manifiesta con el tiempo. No elegí al azar. Cada dosis fue calculada. Cada compuesto, seleccionado por efectos específicos. Construí sus muertes dentro de sus cuerpos como un arquitecto construye una casa. La estructura ya está ahí. Solo hace falta tiempo para que las paredes se derrumben. ¿Por qué? Preguntó Dalton, con la voz más áspera de lo que pretendía. ¿Por qué haría esto? ¿Qué le hicieron los Fairmont? La sonrisa de Abigail se desvaneció. El vacío volvió a sus ojos. Pregúnteles a ellos, dijo, aunque dudo que le digan la verdad. La gente como los Fairmont nunca lo hace. Entierran sus crímenes y siguen adelante, fingiendo respetabilidad mientras los cuerpos se pudren bajo sus cimientos. ¿Qué cuerpos? Exigió Dalton. ¿De quiénes? Pero Abigail ya había vuelto a mirar la pared, retomando su vigilia inquietante. No dijo una palabra más, por mucho que Dalton la presionó. Al día siguiente, Dalton intentó reconstruir el pasado de Abigail Turner. Envió telegramas a Louisiana, preguntando por la familia Beaumont que Marcus Fairmont había mencionado. Revisó registros en Natchez y en los condados cercanos, buscando cualquier documento que demostrara que Abigail existía antes de abril de 1837. No encontró nada, ni partidas de nacimiento, ni antecedentes de empleo, ni conexiones familiares. Los Beaumont en Luisiana nunca habían oído hablar de alguien llamada Abigail Turner. No había referencias, ni cartas de recomendación, ni rastro en papel de ningún tipo. Era como si se hubiera materializado de la nada en la puerta de la hacienda Fairmont. Aquello debería haber sido imposible. En el Mississippi de 1838, todo el mundo tenía una historia. Todo el mundo venía de algún sitio, estaba ligado a algo. Incluso los esclavos liberados tenían documentos que acreditaban su manumisión. Pero Abigail Turner parecía no tener pasado alguno. Frustrado, Dalton decidió volver a la hacienda Fairmont y hablar con el personal de la casa, tal como había querido hacer desde el principio. A Marcus Fairmont no le gustaría, pero Dalton tenía derecho a entrevistar a posibles testigos de un delito, incluso de un delito que, al parecer, no había ocurrido. Esta vez fue solo, temprano por la mañana, con la esperanza de encontrar a los sirvientes antes de que la familia se despertara. Sabía que el personal de cocina empezaba antes del amanecer para preparar el desayuno. Era su mejor oportunidad para hacer preguntas sin que Marcus interfiriera. El edificio de la cocina estaba separado de la casa principal, unido por un pasillo cubierto, un diseño común en el sur, pensado para mantener el calor y los olores de la cocción lejos de las habitaciones. Dalton se acercó justo cuando salía el sol, tiñendo el cielo de tonos rosas y dorados. A través de la ventana vio movimiento, alguien dentro, yendo y viniendo entre el fuego y la mesa de trabajo. Golpeó el marco de la puerta y llamó, «Hola, ¿hay alguien disponible para hablar con el sheriff?» Una joven mujer negra apareció en el umbral, quizá de unos 20 años, con ojos inteligentes y harina en el delantal. Se sobresaltó al verlo y enseguida se mostró preocupada. «Sheriff», dijo, «¿pasa algo?» «En absoluto», respondió Dalton. «Solo necesito hacer unas preguntas sobre la casa, ¿Eris Ruth?» «Sí, señor. Trabajo en la cocina». Miró por encima del hombro con nerviosismo. Al amo Fairmont no le gusta que hablemos con gente sin permiso. El amo Fairmont no tiene por qué enterarse, dijo Dalton con suavidad. Solo quiero preguntarte por Abigail Turner. La expresión de Ruth cambió al instante. Miedo, nítido e inconfundible. Esa mujer, susurró. Tú la conocías. Todo el mundo la conocía, o fingía no conocerla. De todos modos, Ruth salió al exterior y dejó la puerta entornada detrás de ella. Mantuvo la voz baja. No estaba bien, señor. De la cabeza, la forma en que se movía, la forma en que miraba a la gente,
como si siempre estuviera observando, siempre calculando algo. ¿Cuánto tiempo trabajó aquí? Empezó en abril del año pasado. La señora la contrató de golpe, sin consultarlo con el resto. Un día simplemente apareció y se puso a trabajar. ¿Dijo de dónde venía? Ruth negó con la cabeza. Nunca habló de ella misma. Casi no hablaba de nada. La verdad es que hacía su trabajo y luego desaparecía. Te dabas la vuelta y ya no estaba, silenciosa como un fantasma. Y luego volvías a mirar y estaba justo detrás de ti, sin hacer ni un ruido. Más de una vez casi me mata del susto. ¿Tenía amigos entre el personal? ¿Alguien en quien confiara? Nadie quería acercarse a ella, dijo Ruth con firmeza. Había algo raro en esa mujer, como si no fuera del todo humana, ¿sabe? Sé que suena tonto, pero así se sentía. Dalton asintió, animándola a seguir. ¿Notó algo extraño en las enfermedades de la familia? Han estado enfermos una y otra vez durante el último año. Ruth se mordió el labio, visiblemente inquieta. Eso empezó después de que ella llegó. Nunca se me había ocurrido relacionarlo, pero sí. El señor Thomas fue el primero en caer enfermo, quizá 3 semanas después de su llegada. Luego los demás, uno tras otro. El doctor Wick venía tan a menudo que casi parecía que vivía en la casa. ¿Abigail ayudó a cuidarlos cuando estaban enfermos? Oh, sí, dijo Ruth, y había algo amargo en su tono. Estaba especialmente pendiente cuando se enfermaban. La señora Catherine incluso la elogió por eso. Dijo que era muy entregada, pero la apremió Dalton. Ruth bajó aún más la voz. La vi una noche, tarde. Yo había vuelto a la cocina a buscar algo que me había olvidado. Abigail estaba en la despensa de hierbas, mezclando algo en un cuenco. Cuando me vio, se puso entre yo y lo que estaba preparando, como si no quisiera que lo viera. Le preguntó qué estaba haciendo. Sí, dijo que era medicina para la familia, que el doctor Wick le había pedido que preparara un remedio de hierbas, pero la forma en que lo dijo, y como me miró, Ruth se estremeció. No volví a preguntar. Cogí lo que necesitaba y me fui. ¿Recuerda qué fecha era? Ruth lo pensó un momento. Agosto, creo. Finales de agosto. Aquel mes hacía un calor terrible. Me acuerdo porque el señor Jonathan estaba enfermo, y el calor lo empeoraba. Agosto. Para entonces, Abigail llevaba 4 meses trabajando en la hacienda. Según su propia cronología, ya debía de estar bien avanzada en su campaña de envenenamiento. Ruth, dijo Dalton con cuidado, ¿sabe algo de alguien llamado Hannah? El cambio en el rostro de Ruth fue inmediato. Se le fue el color de las mejillas. Los ojos se le abrieron de par en par. ¿Cómo sabe lo de Hannah? No lo sé, admitió Dalton. Por eso se lo pregunto. Ruth miró alrededor con nerviosismo, comprobando que seguían a solas. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. Hannah era una de nosotras. Trabajaba aquí desde niña. Murió el marzo pasado, justo antes de que Abigail apareciera. A Ruth se le humedecieron los ojos. Era mi amiga, una de las almas más bondadosas que he conocido. ¿Y qué le pasó? Ruth se detuvo, incapaz, o poco dispuesta, a continuar. ¿Qué le pasó, Ruth? Se enfermó, dijo Ruth, pero había algo evasivo en su voz. Muy enferma, murió después de unas semanas. La enterraron en la parcela de atrás. ¿Qué clase de enfermedad? Ruth no pudo sostenerle la mirada. No lo sé. El doctor Wick no logró averiguar qué era. Simplemente se fue consumiendo. Dalton había entrevistado a suficientes testigos para reconocer cuando alguien se guardaba algo. Ruth, si sabe algo, tiene que decírmelo. Podría ser importante. No puedo, susurró Ruth. Si supieran que le hablé de Hannah, de lo que pasó de verdad. Por favor, Sheriff, ya he dicho demasiado. Debería irse. Dígame solo una cosa, insistió Dalton. ¿Abigail Turner conocía a Hannah? Ruth lo miró a los ojos, y en los suyos él vio dolor, culpa y miedo mezclados. Hannah tenía una hermana, dijo por fin. Una hermana mayor que vendieron lejos cuando eran jóvenes. Hannah hablaba de ella a veces, preguntándose dónde estaría, esperando que estuviera bien. Y luego Hannah murió. Y unas semanas después llegó Abigail, y yo pensé. ¿Qué pensó? Pensé que quizá Abigail era ella, dijo Ruth, la hermana que volvía buscando a Hannah. Pero eso es imposible, ¿no? ¿Cómo iba a saber siquiera que Hannah estaba aquí? Y si era la hermana, ¿por qué no lo diría? Tal vez, dijo Dalton lentamente, porque se enteró de que su hermana había muerto. Y quizás se enteró de por qué. La expresión de Ruth confirmó lo que él estaba pensando. Había algo más en la historia de Hannah, algo oscuro que Ruth sabía, pero no quería, o no podía, decir. Antes de que pudiera insistir, se oyeron voces desde la casa principal. La familia se estaba despertando. Tiene que irse, dijo Ruth con urgencia. Si el señor Marcus lo encuentra aquí interrogándonos. Lo entiendo, dijo Dalton. Gracias,
Fruit, me ha sido de mucha ayuda. Cuando Dalton regresó hacia su caballo, la mente le iba a toda velocidad. Hannah, una hermana mayor, una enfermedad y una muerte extrañas. Abigail llegando poco después. Las piezas empezaban a encajar, formando una imagen que él no quería ver, pero no podía ignorar. Fuera lo que fuese lo que le ocurrió a Hannah, estaba conectado con la confesión de envenenamiento de Abigail. Ya no le cabía duda, solo tenía que averiguar cómo. La consulta del Dr. Samuel Hewitt estaba encima del comercio de Main Street, 2 habitaciones llenas de libros de medicina, frascos con especímenes y el olor persistente de ácido carbólico y éter. Witt, un hombre de unos 50 años, delgado y estudioso, con gafas que se le deslizaban constantemente por la nariz, alzó la vista del escritorio cuando Dalton entró. La sorpresa le cruzó el rostro. Henry, no te esperaba. ¿Hay alguien enfermo? No, Samuel. Necesito hablar contigo de un caso. La familia Fairmont. Witt frunció el ceño. ¿Qué pasa con ellos? Sus enfermedades durante el último año. Necesito ver tus registros. El ceño del médico se acentuó. Eso es información médica confidencial. No puedo simplemente. Samuel, una mujer ha confesado que los envenenó de forma sistemática. Necesito ver si su cronología coincide con los síntomas. Witt palideció. ¿Envenenamiento? Pero ahora están todos sanos. Bueno, dijo Dalton, relativamente, no peor de lo habitual. Háblame de lo habitual. ¿Con qué frecuencia los tratabas? Witt sacó un libro mayor encuadernado en cuero y pasó páginas cubiertas de letra apretada. Veamos. Primera visita, 1 de mayo de 1837. Thomas Fairmont. Cólicos abdominales severos y fiebre. Tratado con láudano y reposo. Se recuperó en 3 días. ¿Quién enfermó después? Catherine. 2 semanas más tarde. Los mismos síntomas. Luego Jonathan en junio, y Marcus en julio, Elizabeth en agosto. Todos presentaban quejas similares. Dolor de estómago, náuseas, fiebre, debilidad muscular. Los episodios duraban de 3 a 5 días y después se resolvían por completo. ¿Con qué frecuencia? Witt deslizó el dedo por la página. Al principio cada pocas semanas, pero en otoño empezó a ocurrir más seguido. A veces enfermaban varios miembros a la vez. Estuve yendo al menos 2 veces por semana hasta diciembre, y después de enero, se volvió casi constante. Llevé parte de mis suministros a la hacienda porque pasaba allí demasiado tiempo. Siempre había alguien enfermo. Analicé todo. El agua, las provisiones de comida, incluso la calidad del aire en las habitaciones. Estaba convencido de que debía de haber una causa ambiental, alguna contaminación que yo no estaba detectando, pero no encontró nada. Nada. Era desconcertante. Los síntomas sugerían algún tipo de toxina, pero no lograba identificar la fuente. Y luego, hace unas 2 semanas, simplemente se detuvo. Dalton se inclinó hacia adelante. ¿Se detuvo por completo? Sí. Thomas tuvo un episodio el 12 de marzo, la última vez que me llamaron. Desde entonces, nada. Nadie en la familia ha reportado síntomas. Es como si lo que lo causaba hubiese desaparecido sin más. 12 de marzo, el día que los Fairmont dijeron que habían despedido a Abigail. El día después de que ella afirmara haberlos matado a todos. Samuel, necesito que mires esto. Dalton sacó las notas que había tomado de la confesión de Abigail, la lista detallada de sustancias que afirmaba haber usado. Si alguien hubiera estado administrando estos compuestos en dosis pequeñas durante casi un año, ¿produciría los síntomas que observaste? Witt estudió la lista, y su expresión se fue ensombreciendo con cada línea. Raíz de fitolaca, hierba de la serpiente blanca, adelfa, cicuta de agua, cóltico de otoño, arsénico, tragó saliva. Dios mío, sí. Dosis pequeñas y regulares de esto producirían exactamente los síntomas que traté. El inicio, la duración, los periodos de recuperación, todo encaja. Y si alguien hubiera ido aumentando las dosis con el tiempo, añadió Witt lentamente, el efecto de tolerancia ocultaría el aumento de toxicidad. Los síntomas podrían incluso disminuir mientras el daño se acumula. El cuerpo se adaptaría a la presencia de las toxinas mientras por dentro seguían haciendo daño. ¿Ese daño podría ser permanente? ¿Podría provocar efectos tardíos años después? Witt se quitó las gafas y se frotó los ojos. Henry, ¿me estás preguntando si Abigail Turner realmente logró envenenar a la familia Fairmont? Te pregunto si es posible. El médico guardó silencio un largo momento, mirando la lista de venenos. El arsénico se acumula en huesos y cabello. Puede causar daño cardiovascular a largo plazo. Los compuestos de las plantas, fitolaca, cicuta, adelfa, pueden dejar daños nerviosos permanentes, disfunción orgánica,
cambios celulares que quizá no se manifiesten durante años. El cóltico de otoño contiene colchicina, que afecta la división celular si se acumula en dosis suficientes. Alzó la vista hacia Dalton, con el rostro sombrío. Sí, dijo en voz baja, es posible. Si alguien administró cuidadosamente estas sustancias durante un periodo prolongado, pudo causar daños que no serán evidentes hasta dentro de años. Las víctimas pueden sentirse perfectamente bien ahora y, aún así, llevar dentro los efectos de un envenenamiento crónico que, al final, las matará. ¿Cómo lo demostraríamos? No puedes, dijo Whit con sequedad. No sin exhumar cuerpos y analizar toxinas acumuladas, y aún así la evidencia sería circunstancial. Algunos de estos compuestos se descomponen con el tiempo. Otros están presentes de forma natural en pequeñas cantidades en el entorno. Nunca podrías probar un envenenamiento deliberado. Entonces se sale con la suya. Si de verdad lo hizo, sí, a menos que... Whit vaciló. ¿A menos que qué? A menos que el patrón continúe. Si los miembros de la familia Fairmont empiezan a morir o a desarrollar problemas de salud graves en los próximos años, y si esos problemas coinciden con los efectos previstos de la exposición crónica a estas sustancias, eso sería un indicio contundente. Quizá no una prueba que se sostenga en un tribunal, pero evidencia al fin y al cabo. Dalton sintió un escalofrío. ¿Me estás diciendo que tenemos que esperar a que se mueran para demostrar que los mató? Te estoy diciendo, corrigió Whit con suavidad, que este es un delito, si es que lo es, que existe tanto en el futuro como en el pasado. El asesinato aún no ha terminado. Dalton volvió a su oficina, decidido a dejar constancia de todo lo que había aprendido. Extendió los registros médicos de Whit sobre el escritorio, junto a sus notas de la confesión de Abigail y el testimonio de Ruth. La correlación era innegable. La cronología coincidía a la perfección. Los síntomas se alineaban con las sustancias que Abigail había descrito. Pasó horas redactando un informe exhaustivo, detallando cada evidencia, cada testimonio, cada sospecha. Aunque no pudiera demostrar que Abigail había cometido un crimen, al menos podía crear un registro de lo ocurrido. Si los Fairmont empezaban a morir, o a desarrollar problemas graves de salud, esa documentación sería crucial. Terminó poco después de medianoche, con la mano acalambrada tras horas de escribir. El informe tenía 20 páginas, minucioso y metódico. Lo metió en una carpeta junto con las copias de los registros médicos de Whit, el testimonio de Ruth, que había anotado inmediatamente después de hablar con ella, y sus propias observaciones. Luego cerró con llave el expediente en el cajón de su escritorio y se fue a casa a dormir. Cuando regresó a la oficina a la mañana siguiente, la cerradura de su escritorio había sido forzada y el expediente había desaparecido. Todo, la confesión de Abigail, los registros médicos, el testimonio de Ruth, su informe completo, todo se había esfumado. Dalton se quedó mirando el cajón vacío, como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. No había sido un robo al azar. Nada más en la oficina había sido tocado. La caja de fondo seguía cerrada y llena. El armero estaba intacto. Incluso otros archivos del mismo cajón habían quedado en su sitio. Alguien había venido específicamente por el expediente de Abigail Turner. Su primer pensamiento fueron los Fairmont. Tenían recursos y un motivo evidente, pero irrumpir en la oficina del sheriff era un delito grave, incluso para alguien con las conexiones de Marcus Fairmont. ¿De verdad se arriesgarían? A menos que estuvieran desesperados. A menos que hubiera algo en esos documentos que no podían permitir que saliera a la luz. Dalton fue de inmediato a la consulta del Dr. Whit. El médico alzó la vista, sorprendido por su entrada urgente. Henry, ¿qué pasa? ¿Aún conservas tus registros originales de la familia Fairmont? Por supuesto. ¿Por qué? Compruébalo. Ahora mismo. Whit frunció el ceño, pero abrió su archivador, revolvió carpetas, y su gesto se tensó. Qué raro. Juraría que... ¿Dónde dejé el expediente de los Fairmont? Ha desaparecido, ¿verdad? Dijo Dalton. Whit alzó la vista, pálido. ¿Cómo lo supiste? Porque el mío también fue robado. Anoche alguien entró en mi oficina y se llevó todo lo relacionado con la confesión de Abigail Turner. ¿Pero quién? Whit se detuvo, comprendiendo. Los Fairmont. ¿Puedes reconstruir tus registros? ¿Recuerdas las fechas, los síntomas? Parte de ello, claro, dijo Whit, negando con la cabeza, pero los detalles exactos. Sin mis notas, no puedo asegurar la cronología precisa, y cualquier cosa que intente reconstruir ahora sería desestimada por poco fiable,
¿no? Memoria en vez de documentación contemporánea. Dalton soltó una maldición entre dientes. Lo están enterrando, borrando cualquier prueba de que el envenenamiento pudo ocurrir. ¿Pero por qué?, preguntó Whit. Si son las víctimas, ¿por qué querrían ocultar el crimen? Esa era la pregunta. No, los Fairmont deberían querer justicia. Deberían exigir una investigación completa, insistir en que Abigail fuera procesada con todo el peso de la ley. En cambio, estaban haciendo todo lo posible para que el incidente desapareciera, lo que significaba que había algo en este caso, algo sobre la motivación de Abigail, sobre sus razones para envenenarlos, que los Fairmont no querían que se revelara bajo ningún concepto. Hannah, dijo Dalton de pronto, está conectado con lo que le ocurrió a Hannah. ¿Quién es Hannah? Dalton explicó rápido lo que Ruth le había contado, la muchacha sirvienta muerta en marzo de 1837, la posibilidad de que Abigail fuera su hermana, el miedo de Ruth cuando salió el tema. Ruth sabe lo que pasó de verdad, dijo Dalton, y los Fairmont saben que ella lo sabe. Por eso estaba tan asustada. Tiene miedo de lo que le harán si descubren que habló conmigo. ¿Crees que mataron a esa chica, Hannah? Creo que le pasó algo, dijo Dalton. Algo lo bastante terrible como para que su hermana regresara a cobrar venganza. Algo que los Fairmont harían lo que fuera por mantener oculto. Whit guardó silencio un momento. ¿Qué vas a hacer? Voy a encontrar a Ruth y sacar toda la historia, dijo Dalton. Y esta vez la voy a escribir en un sitio al que los Fairmont no puedan llegar. Encontrar a Ruth resultó más difícil de lo que Dalton había previsto. Cuando volvió a la hacienda Fairmont aquella tarde, le dijeron que Ruth ya no trabajaba allí. La habían despedido esa misma mañana, el mismo día en que robaron sus archivos. La coincidencia no era tal. Marcus Fairmont se mostró fríamente cortés cuando Dalton exigió saber a dónde había ido Ruth. Me temo que no sigo los movimientos de los sirvientes despedidos, Sheriff. Se le pagó su salario y se marchó. A donde vaya es asunto suyo. ¿Por qué fue despedida? Robo, dijo Marcus con suavidad. Hemos tenido problemas con la desaparición de algunos objetos. Tuvimos que despedir a varias personas. ¿A varias?, replicó Dalton. ¿A quién más? No veo que tiene eso que ver con ningún asunto oficial del sheriff. Hay una mujer detenida por confesar el intento de asesinato de tu familia, espetó Dalton. Estoy llevando una investigación. Eso hace que todo lo relativo a tu casa sea relevante. El rostro de Marcus se endureció. Sheriff Dalton, he sido paciente con su interés en este asunto, pero ya basta. Abigail Turner está claramente demente. Confesó asesinatos que nunca ocurrieron. El caso, si es que alguna vez lo hubo, está cerrado. Ahora, a menos que tenga una orden o alguna autoridad legal para hostigar a mi familia, le pediré que abandone mi propiedad. Dalton quiso discutir, quiso presionar, pero Marcus tenía razón. Sin los archivos, sin documentación, sin pruebas físicas, no tenía base legal para seguir. Las supuestas víctimas estaban vivas y no querían cooperar. No había crimen que procesar. Se fue de la hacienda frustrado y furioso, pero también más decidido que nunca. Los Fairmont ocultaban algo, y sus intentos cada vez más desesperados de taparlo solo confirmaban que era algo grave. Pasó los 2 días siguientes buscando a Ruth. Preguntó en otras plantaciones, pensando que quizá habría encontrado trabajo en otro sitio. Preguntó en el mercado, en la iglesia, en las pensiones donde a veces se alojaban trabajadores negros libres. Nadie la había visto. Era como si hubiera desaparecido tan misteriosamente como Abigail había aparecido. Al tercer día, un joven negro se acercó a Dalton en la calle. Estaba nervioso, miraba por encima del hombro una y otra vez mientras hablaba. Sheriff, ¿usted es el que busca a Ruth? Sí. ¿Sabe dónde está? Me pidió que le diera esto. Le metió un papel doblado en la mano. Dijo que era importante. Dijo que usted lo entendería. Antes de que Dalton pudiera preguntar algo más, el joven se alejó a toda prisa y se perdió entre la multitud de Main Street. Dalton desplegó el papel. La letra era tosca, pero legible. Sheriff, no puedo quedarme aquí. Me dejaron claro lo que me pasaría si seguía hablando de Hannah. Me voy al norte, a Memphis, donde tengo familia, pero escribo lo que sé porque alguien tiene que recordarlo. Alguien tiene que saber la verdad de lo que le hicieron. Hannah tenía 17 años cuando murió. Era hermosa y dulce y no merecía lo que le pasó. Los hombres Fairmont, Marcus y sus hijos, Thomas y Jonathan, la usaron, los 3. Ella intentó decírselo a la señora Catherine, intentó pedir ayuda, pero la señora dijo que Hannah mentía, que solo buscaba causar problemas. Hannah quedó embarazada. No sabía cuál de ellos era el padre. Tal vez lo sabía, pero tenía demasiado miedo para decirlo. Cuando se enteraron, le dieron algo para
arreglarlo, alguna clase de medicina. Le dijeron que solucionaría el problema, pero algo salió mal. La medicina no solo terminó con el embarazo, la destruyó por dentro. Sangró y sangró. Tenía un dolor terrible. Vino el doctor Witt, pero dijo que no podía hacer nada. Creo que ni siquiera sabía lo que le habían dado. Lo dejaron creer que solo estaba enferma de alguna dolencia. Murió durante 3 semanas, despacio y con agonía. Y la enterraron rápido, antes de que alguien pudiera hacer demasiadas preguntas. La pusieron en la parcela de detrás de la casa, con una simple marca de madera que ni siquiera tenía su nombre completo. Después de su muerte, algunas pensamos en contárselo a alguien, en ir a las autoridades, pero ¿quién nos iba a creer frente a los Fairmont y qué podríamos probar? Hannah ya no estaba enterrada. Era nuestra palabra contra la de ellos, y todas sabíamos cómo acabaría. Luego apareció Abigail. Nunca dijo que fuera la hermana de Hannah, pero lo supimos. Tenían los mismos ojos, la misma manera de moverse. Abigail hizo preguntas bajas, cuidadosas. Le contamos todo, y entonces se quedó. Aceptó el trabajo y se quedó. Y pensamos que quizás solo quería estar cerca de donde había estado Hannah, tener algún vínculo con su hermana. No sabíamos qué estaba planeando. No fue hasta que usted vino preguntando por envenenamiento. Entonces todo encajó. Lo que hacía en la cocina de noche. La forma en que miraba a la familia durante las comidas. La satisfacción extraña en sus ojos cada vez que alguno enfermaba. Los estaba matando despacio, haciéndolo sufrir como sufrió Hannah. Y ninguna de nosotras dijo nada, porque una parte pensó que se lo merecían. Una parte todavía lo cree. Lo siento por no poder decírselo en persona. Lo siento por huir en vez de quedarme a testificar, pero ahora tengo que pensar en mi seguridad. Los Fairmont han dejado claro que no tolerarán que nadie destape la verdad sobre Hannah, pero usted lo sabe ahora. Sheriff, sabe lo que hicieron y por qué Abigail hizo lo que hizo. No sé si fue asesinato o justicia o algo entre medias. Solo sé que Hannah merecía algo mejor de lo que recibió, y los Fairmont merecían algo peor. Ruth. Dalton leyó la carta 3 veces, de pie en medio de Main Street, sintiendo el peso de lo que sostenía. Ahí estaba, la pieza que faltaba, la razón de la venganza metódica de Abigail. El secreto que los Fairmont estaban tan desesperados por ocultar. Habían abusado de Hannah, la habían dejado embarazada, le dieron algo para interrumpir el embarazo y, en cambio, la mataron lenta y dolorosamente. Y luego enterraron la evidencia, literalmente, y siguieron como si nada. Hasta que Abigail regresó. Abigail, que había sido vendida lejos cuando era niña, que de algún modo había conseguido su libertad y volvió para encontrar a su hermana. Demasiado tarde para salvar a Hannah, pero no demasiado tarde para hacer que los Fairmont pagaran. El envenenamiento no era una venganza al azar, era una represalia calculada. Los hizo sufrir como sufrió Hannah, despacio, con dolor, con un daño acumulado que al final los mataría. Les devolvió su propio crimen, obligándolos a llevar la muerte dentro del cuerpo, del mismo modo que ellos obligaron a Hannah a llevar la muerte dentro del suyo. Era espantoso, y también era una clase de justicia terrible. Dalton dobló con cuidado la carta de Ruth y la guardó en el bolsillo interior. Esto, al menos, los Fairmont no podrían robárselo. La llevaría siempre con él, como testimonio de lo que realmente había ocurrido. Pero ¿qué podía hacer con esa información? No podía acusar a los Fairmont por la muerte de Hannah. No había cuerpo que exhumar, ni pruebas médicas, solo el testimonio de oídas de los sirvientes. Y aunque pudiera probar lo que hicieron, ¿importaría? En Mississippi, en 1838, el abuso de una esclava o sirvienta por sus dueños rara vez se procesaba y casi nunca terminaba en un castigo significativo. La ley no le daría justicia a Hannah. Abigail lo había entendido, por eso se tomó la justicia por su mano. Pero ahora Abigail estaba bajo custodia, encaminada a un internamiento por confesar crímenes imposibles de probar. Y los Fairmont estaban libres, trabajando activamente para borrar cualquier rastro de lo ocurrido. Dalton tenía que elegir, dejarlo pasar y permitir que los Fairmont enterraran sus crímenes junto a Hannah, o encontrar la manera de mantener viva la verdad, aunque no pudiera impartir justicia legal. Eligió lo segundo, porque alguien tenía que recordar a Hannah, alguien tenía que asegurarse de que su muerte importara, aunque la ley dijera que no. Los trámites legales para el internamiento de Abigail Turner se realizaron con una rapidez asombrosa. Demasiada rapidez, pensó Dalton. En una semana desde su confesión,
La examinaron 3 médicos, la declararon mentalmente incapacitada y la enviaron al Mississippi State Lunatic Asylum, en Jackson. Dalton asistió a la audiencia, si es que podía llamarse así. Abigail permaneció sentada en silencio mientras los médicos declaraban sobre su trastorno delirante, sus creencias falsas e inamovibles de haber cometido asesinatos y su falta de respuesta emocional adecuada. La describieron como potencialmente peligrosa para sí misma y para otros, y que requería confinamiento indefinido para tratamiento. Nadie mencionó la posibilidad de que su confesión fuera cierta. Nadie habló del patrón de enfermedades de los Fairmont ni del momento sospechoso de su recuperación. Todo el procedimiento estaba diseñado para llegar a una conclusión predeterminada. Abigail Turner estaba loca y debía ser encerrada. Marcus Fairmont también asistió, sentado al fondo del tribunal junto a su esposa. Cuando todo terminó, cuando el juez firmó los papeles y se llevaban a Abigail con grilletes, Dalton vio a Marcus inclinarse y susurrarle algo a Catherine. Ella asintió, y ambos sonrieron. Sonrisas pequeñas, satisfechas, que le hicieron hervir la sangre a Dalton. Habían ganado. Abigail desaparecería en el sistema del manicomio y sería olvidada. La historia de su confesión se convertiría en una anécdota curiosa, cada vez más distorsionada y desestimada, y los Fairmont seguirían con sus vidas respetables, con su crimen enterrado junto a Hannah. Dalton intentó hablar con Abigail antes de que se la llevaran, pero los guardias no se lo permitieron. Alcanzó a cruzar su mirada cuando la conducían hacia la salida del tribunal, intentando transmitirle algo, simpatía, comprensión, la promesa de que recordaría lo que había hecho y por qué. Su expresión no cambió. Esos ojos vacíos lo miraron sin reconocimiento ni respuesta. Pero justo antes de llegar a la puerta, habló tan bajo que solo Dalton, que estaba cerca, pudo oírla. 23 años. Dijo, ahí es cuando empieza, recuerda el número, 23. Y luego se fue, rumbo a Jackson y a una celda en el manicomio. Dalton se quedó en la sala vacía, tratando de entender sus últimas palabras. ¿23 años hasta qué? ¿Hasta que los Fairmont empezaran a morir como ella había predicho? Hizo el cálculo de cabeza. 1838 más 23 años era 1861. ¿Decía que entonces los efectos del envenenamiento empezarían a manifestarse con claridad? ¿O era otra cosa por completo? Escribió el número en su diario personal, el que había empezado a llevar después del robo de sus archivos oficiales, un diario que guardaba en casa, escondido donde nadie salvo él pudiera encontrarlo. Las últimas palabras de Abigail. 23 años. Recuerda el número. 23. Aún no sé qué significa, pero lo recordaré. Lo documentaré todo. Y algún día, cuando lo que ella puso en marcha llegue a su desenlace, habrá un registro. Los Fairmont podrán robarme archivos, silenciar testigos y encerrar a Abigail, pero no pueden impedir que yo recuerde, no pueden impedir que yo escriba la verdad. Pasaron los años. Dalton siguió trabajando como sheriff, ocupándose de los delitos menores y disputas habituales que llenaban la vida policial en un condado pequeño de Mississippi. Pero nunca dejó de vigilar a la familia Fairmont, nunca dejó de anotar lo que les ocurría. Al principio, parecían prosperar. Las enfermedades que los habían atormentado durante un año desaparecieron por completo tras la partida de Abigail. Recuperaron la salud, retomaron su prominencia social, y se mostraban como el ejemplo perfecto de una familia de plantación exitosa. Pero Dalton notó detalles. A veces las manos de Marcus temblaban cuando creía que nadie lo miraba. Catherine se volvió cada vez más retraída, menos propensa a organizar sus famosas cenas. Thomas, que había estudiado derecho con enorme ambición, pareció perder el interés por su carrera y empezó a quejarse de un cansancio persistente que ningún descanso lograba aliviar. En 1842, 4 años después de la confesión de Abigail, el estado de Thomas empeoró de forma notable. Sus manos comenzaron a temblar sin control. Sufría espasmos musculares y una debilidad que le dificultaba caminar. Llamaron al Dr. Witt, pero no encontró explicación para aquellos síntomas. Es como si su sistema nervioso estuviera fallando poco a poco, le dijo Witt a Dalton en privado. Nunca he visto nada igual. Avanza de manera constante, pero lenta, como si algo estuviera destruyendo sistemáticamente las conexiones entre su cerebro y sus músculos. ¿Podría ser consecuencia de un envenenamiento crónico?, preguntó Dalton con cuidado. Witt lo miró durante un largo instante. 4 años después de la supuesta exposición, supongo que es posible,
si ciertos tóxicos se hubieran acumulado en el tejido nervioso. Sí, supongo que podrían darse efectos tardíos de ese tipo. Para 1846, Thomas ya estaba confinado a una silla de ruedas. Para 1848, permanecía en cama, incapaz de mover nada salvo los ojos. Murió ese mismo año a los 29, con el cuerpo completamente paralizado mientras su mente se mantenía lúcida hasta el final, un destino especialmente cruel. Dalton lo anotó todo en su diario. Señaló lo exactamente que la caída de Thomas coincidía con lo que Abigail había predicho: degeneración muscular progresiva, el desgaste de la función física mientras la mente seguía intacta. Apuntó la cronología: síntomas que empezaban 4 años después de que el envenenamiento se detuviera, agravándose durante 6 años y terminando en muerte justo 10 años después de la confesión de Abigail. Podía ser casualidad, o podía ser exactamente lo que Abigail había planeado. Elizabeth fue la siguiente. Se casó en 1845 y se mudó a Luisiana, pero sus cartas a casa se volvieron cada vez más extrañas. Describía una sensación de desconexión consigo misma, la incapacidad de sentir emociones con normalidad, la pérdida de sensibilidad en manos y pies. Es como si me estuviera desvaneciendo, le escribió a su madre en una carta, como si me convirtiera en un fantasma dentro de mi propio cuerpo. Veo y oigo, pero no siento, ni dolor, ni placer, ni nada. Es aterrador. Su marido anuló el matrimonio, alegando que ella era indiferente e incapaz de cumplir con los deberes de esposa. El lenguaje eufemístico no ocultaba lo que quería decir. Elizabeth se había vuelto hueca, vacía de emoción y de sensación física. Regresó a la hacienda Fairmont en 1847 y vivió allí en un silencio casi absoluto. Dalton la vio una vez, recorriendo los terrenos como una sombra, el rostro sin expresión, la mirada vacía. Le recordó de forma insoportable a Abigail. La misma ausencia, la misma impresión de estar presente sin estar viva. Murió en 1851 con 26 años. La causa registrada fue falta de vigor, un eufemismo médico para quien simplemente deja de vivir sin una causa orgánica clara. Dalton sospechó que, en la práctica, se había apagado. Su cuerpo siguió el camino de su mente hacia ese lugar vacío al que el sentimiento ya no podía llegar. Otra vez lo escribió. Otra vez dejó constancia de cómo encajaba con las predicciones de Abigail, la pérdida de sensibilidad, el vacío emocional, el desvanecimiento gradual. El cólquico de otoño, había dicho Abigail, provocaría eso, la colchicina afectando las terminaciones nerviosas y la química cerebral, creando una muerte en vida en la que la víctima quedaba atrapada en un cuerpo que ya no registraba el mundo correctamente. La caída de Catherine fue quizá la más dramática. Comenzó en 1849 con episodios de paranoia. Empezó a convencerse de que la observaban, de que había presencias en la casa que querían hacerle daño. Se despertaba gritando por la noche, asegurando que veía figuras al pie de la cama. Marcus intentó mantenerlo en secreto, pero los sirvientes hablaban. Se corrieron historias por Natchez sobre cómo la señora de la hacienda Fairmont estaba perdiendo la razón, cómo a veces la encontraban vagando por los pasillos de madrugada, conversando con personas que no estaban allí. Habla con Hannah, le dijo un sirviente a Dalton cuando él preguntó con discreción. No para de decir que Hannah la mira, que la juzga. Parece aterrorizada por esa Hannah, quienquiera que fuera. La ironía era casi insoportable. Catherine, que había desestimado las acusaciones de Hannah, que se negó a ayudarla, que la dejó morir con dolor, ahora estaba perseguida por el recuerdo de esa muerte. Fuera culpa, o los efectos del veneno en su cerebro, o ambas cosas, el resultado era el mismo. Catherine vivió con un miedo creciente hasta que, por fin, Marcus la internó en un sanatorio privado en 1852. Murió allí en 1854 a los 54, aún gritando sobre sombras, vigilantes y juicio. Dalton lo registró todo. La cicuta de agua, había dicho Abigail, afecta al cerebro, provoca paranoia y alucinaciones. La cronología encajaba. Los síntomas coincidían. ¿Casualidad o venganza calculada? Jonathan desarrolló tumores en 1853. Aparecieron primero en la garganta, una hinchazón que al principio atribuyó a un resfriado, pero no bajó. Creció, se extendió, se volvió dolorosa. Cuando el Dr. Witt por fin lo examinó, halló masas por toda la garganta y el cuello de Jonathan. Es cáncer, le dijo Witt a la familia con gravedad. Avanzado y agresivo. Nunca he visto que se propague tan rápido. Jonathan murió en 6 meses, con 31 años, incapaz de comer o respirar bien al final,
consumido por tumores que habían crecido con una velocidad aterradora. Daño celular. Abigail había dicho que los venenos causarían cambios a nivel celular que se manifestarían como tumores. ¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo podía haberlo predicho con tanta precisión? Dalton añadió la muerte de Jonathan a su registro. 5 Fairmont muertos en 16 años desde la confesión de Abigail, y cada muerte encajaba con sus predicciones con una exactitud inquietante. Sarah, la viuda de Thomas, se quedó en la hacienda tras la muerte de él. Se volvió a casar en 1850, buscando un nuevo comienzo, pero embarazo tras embarazo terminó en aborto espontáneo. 4 veces concibió, y 4 veces el embarazo se interrumpió por sí solo, a menudo con complicaciones que horrorizaban a los médicos que la atendían. Los fetos están. Whit no pudo terminar la frase cuando Dalton le preguntó. Malformados. Gravemente. Como si algo hubiera interferido en su desarrollo desde el nivel más fundamental. Nunca he visto nada igual. Sarah murió en 1857 durante su 5º aborto, desangrada pese a los esfuerzos de Whit por salvarla. Abigail había dicho que Sarah jamás llevaría un hijo a término, que los venenos habían dañado su vientre de forma irreparable. Otra predicción cumplida. 6 muertos. Solo quedaban Marcus y el joven James. Marcus Fairmont envejeció de golpe tras la muerte de sus hijos. El hombre orgulloso e imponente que Dalton recordaba de 1838 se volvió encorvado y canoso, con los ojos marcados por pérdidas que no podía explicar y secretos que no podía revelar. La plantación se resintió bajo su gestión cada vez más errática. Las cosechas fallaron. La gente se marchó. La gran casa empezó a mostrar abandono, pintura descascarada, jardines invadidos, un aire general de decadencia. A mediados de sus 60, Marcus empezó con problemas cardíacos, ritmos irregulares, dolores en el pecho, episodios en los que se llevaba la mano al pecho y jadeaba buscando aire. Whit lo trató lo mejor que pudo, pero poco podía hacerse por un corazón que se apagaba. Es como si su corazón literalmente se estuviera deshaciendo, le dijo Whit a Dalton. El tejido muscular está débil, el ritmo es errático, puede caer en cualquier momento. Marcus murió en 1868, a los 67, por un fallo cardíaco repentino. Lo encontraron en su despacho, el mismo despacho donde Abigail había dicho haber hallado su cuerpo 30 años antes, el mismo despacho donde él había estado vivo e irritado cuando Dalton acudió a investigar la confesión. Dalton lo anotó, subrayando la amarga ironía. Abigail había afirmado que Marcus moriría de insuficiencia cardíaca en la última etapa de sus 60, por arsénico acumulado durante décadas en el músculo del corazón. Se equivocó por unos años en la edad, pero, por lo demás, la predicción fue exacta. Ya iban 7 Fairmont. Solo quedaba James, y habían pasado 23 años desde la confesión de Abigail. 23 años desde que Abigail Turner entró en la oficina del sheriff Dalton y confesó un asesinato. El país se estaba desgarrando. Carolina del Sur se había separado en diciembre de 1860. Mississippi la siguió en enero de 1861. Para abril, la guerra civil había comenzado. Todo era caos, cambio y violencia. En medio de ese terremoto, Dalton recibió la noticia de que el Mississippi State Lunatic Asylum de Jackson se había incendiado. No por completo. Algunas salas sobrevivieron, pero la sala de archivos quedó destruida. Se perdieron expedientes de pacientes de décadas, incluidos, estaba seguro Dalton, los de Abigail Turner. Viajó a Jackson para investigar, usando su autoridad oficial como sheriff para acceder al asilo. El administrador con el que se reunió, un hombre distinto del que había admitido a Abigail en 1838, no sabía nada de una paciente llamada Abigail Turner. Puedo revisar los registros que quedaron, ofreció. Pero si fue admitida en el 38 y su expediente estaba en la sección que ardió. Revisaron de todos modos. No había expediente, ni registro de ingreso, ni certificado de defunción. Nada. ¿Está seguro de que estuvo aquí?, preguntó el administrador. Dalton le mostró las órdenes de internamiento, de las que había conservado copias desde que le robaron los originales. El administrador las examinó, frunciendo el ceño. Parecen lo bastante oficiales, pero sin nuestros documentos correspondientes no puedo confirmar nada. Lo siento, sheriff. Esta paciente pudo morir hace años, o haber sido trasladada a otro lugar, encogió los hombros. No es raro que los pacientes se pierdan en el olvido, sobre todo en los primeros años, cuando el registro era menos riguroso. Callejones sin salida. Ningún rastro, ninguna prueba de que Abigail Turner hubiera estado confinada allí siquiera. Pero cuando Dalton estaba saliendo del asilo,
Uno de los celadores más veteranos, un hombre que parecía haber trabajado allí desde que se levantó el edificio, lo apartó a un lado. «Usted pregunta por una mujer llamada Abigail», dijo en voz baja. «Llegó por el 38, 39. Sí. ¿La conoció?» «No exactamente, pero la recuerdo. Mujer extraña. Nunca hablaba, nunca reaccionaba a nada. Se quedaba sentada en su celda mirando la pared como si esperara algo». «¿Cuánto tiempo estuvo aquí?» «3 años, quizá. Y luego una noche, ya no estaba. La puerta de la celda abierta de par en par. Ni rastro. La buscamos, pero...» Se encogió de hombros. «Fue durante la administración de Randall, y a él no le gustaba admitir que habíamos perdido a un paciente. Así que ajustaron el papeleo, certificado de defunción, entierro registrado, caso cerrado. Pero no había cuerpo. La tumba estaba vacía, salvo piedras para darle peso. Todos lo sabíamos, pero nadie decía nada. Luego Randall murió. Entró otra administración, y todo quedó olvidado». «¿Alguien la vio después de que escapó?», preguntó Dalton. El celador se puso a la defensiva. «Rumores, quizá. Algunos dicen haber visto a una mujer parecida por la región a lo largo de los años, pero nada sólido, nada demostrable». «¿Cree que sobrevivió? ¿Qué sigue ahí fuera?». El anciano guardó silencio un buen rato. «Yo creo», dijo al fin, «que esa mujer vino aquí por una razón. Confesó un crimen que todavía no había pasado. Consiguió que la encerraran y luego salió cuando llegó el momento oportuno, como si lo hubiera planeado todo desde el principio. Así que sí, creo que sobrevivió. Creo que ha estado mirando todos estos años, esperando ver si sus predicciones se cumplían». «23 años», murmuró Dalton. «Me dijo que recordara el número 23. El celador asintió despacio. «Pues, Sheriff, han pasado 23 años. Sea lo que ella esperaba, me parece que ya está aquí». Dalton dejó Jackson más inquieto que cuando llegó. La idea de que Abigail hubiera planeado incluso su propio internamiento y su fuga, que lo hubiera orquestado todo desde el inicio, era casi imposible de aceptar. Pero la alternativa, que todo fuera coincidencia, que sus predicciones se hubieran cumplido por azar, era todavía más difícil de creer. James Fairmont sobrevivió más que los demás, tal como Abigail había dicho. Pero sobrevivió quizás sea una palabra demasiado generosa para lo que se convirtió su vida. Heredó lo que quedaba de la hacienda tras la muerte de Marcus, pero ya era apenas la cáscara de su antigua grandeza. La guerra había devastado la economía de plantaciones en Mississippi. La reconstrucción trajo nuevos problemas. James luchó por mantener la propiedad a flote, lastrado por una salud frágil y el peso de la historia oscura de su familia. Dalton lo observó durante años. Un hombre perseguido por pérdidas que no lograba comprender, viendo morir a todos los que amaba mientras él seguía vivo. James se casó 2 veces. Ambas esposas murieron jóvenes. Tuvo 5 hijos. 3 murieron en la infancia, 2, en la primera niñez. La línea Fairmont, antes orgullosa y numerosa, se redujo hasta quedar solo James. Desarrolló problemas crónicos en la cuarentena, afecciones respiratorias, trastornos digestivos, dolor articular que ningún médico podía explicar ni tratar de manera efectiva. Envejeció pronto, parecía de 70 cuando apenas pasaba de 50. «Es como si su cuerpo simplemente se estuviera gastando», le dijo el Dr. Witt a Dalton. Witt ya era muy mayor, cerca del retiro, pero seguía de cerca a los Fairmont con la fascinación de quien sospecha que está presenciando algo extraordinario. «Gastándose», continuó Witt, «o como si cargara un daño fundamental que empeora con cada generación. Esos niños suyos que llegaron a nacer, todos tenían problemas desde el principio, constituciones débiles, enfermedades frecuentes, falta de vigor. Como si hubiera algo en su sangre que los estuviera envenenando». «¿Está diciendo que los efectos son hereditarios?». «Digo que jamás he visto nada parecido. Si Abigail Turner realmente hizo lo que afirmó, si introdujo toxinas que se acumularon en el organismo de James cuando era solo un niño, entonces sí, en teoría es posible que cantidades mínimas se transmitan a su descendencia a través de su sangre. La ciencia no es clara en estas cosas, pero...». Witt se quedó sin palabras, negando con la cabeza. James Fairmont murió en 1891 a los 60, habiendo sobrevivido a toda su familia. La hacienda se vendió para pagar sus deudas. La gran casa terminó derribada. Los campos de algodón se dividieron y se vendieron. De la familia Fairmont, antes tan prominente en la sociedad de Natchez, no quedó nada salvo unas cuantas tumbas en el cementerio del pueblo,
y el diario de Dalton, que documentaba su destrucción lenta durante 50 años. El sheriff Henry Dalton se retiró en 1873, después de 38 años de servicio. Tenía 75 años, la mente seguía clara, pero el cuerpo por fin reconocía la edad. Se mudó a una casa pequeña en las afueras de Natchez y dedicó sus años restantes a lo mismo que hacía desde 1838, documentar el caso de Abigail Turner. Para entonces, su diario había crecido hasta 3 volúmenes, llenos de notas meticulosas sobre las muertes de los Fairmont, registros médicos, lo que pudiera reconstruir u obtener, testimonios de quienes habían conocido a la familia y sus propias observaciones sobre la inquietante exactitud de las predicciones de Abigail. También registró los rumores persistentes sobre la propia Abigail, avistamientos de una mujer que coincidía con su descripción, delgada, con ojos vacíos, apareciendo en distintos lugares de Mississippi y Luisiana a lo largo de las décadas. Siempre destellos fugaces, nunca confirmados, pero inquietantemente consistentes. En 1875, uno de esos rumores le llamó la atención. Alguien había visto a una mujer en el cementerio de Natchez, de pie junto a la parcela donde Hannah estaba enterrada. La lápida, la marca simple que había aparecido misteriosamente en los años 1840, estaba limpia, y las malas hierbas alrededor habían sido retiradas. Dalton fue a comprobarlo. La tumba, en efecto, estaba recién cuidada, la piedra había sido fregada hasta que el nombre de Hannah destacaba con claridad. Y junto a la sepultura, alguien había plantado flores, silvestres, de las que crecían en los bosques alrededor de Natchez, de las que Hannah quizá habría recogido cuando estaba viva. No había nota ni señal de quién lo había hecho, pero Dalton lo sabía. Se sentó en el suelo junto a la tumba de Hannah, con los huesos viejos quejándose, y miró la piedra sencilla. Ella te recordó, dijo en voz baja a la muchacha muerta. Volvió, hizo que pagaran, y nunca te olvidó. Espero que eso importe. Espero que puedas descansar ahora. Se quedó allí mucho tiempo, pensando en justicia y venganza, en crímenes que quedan impunes y retribuciones que no pueden probarse. En una mujer que confesó un asesinato que tardó 50 años en completarse y que quizá jamás sería reconocido oficialmente como asesinato. Cuando por fin se levantó para irse, con las rodillas doloridas, vio algo metido junto a la base de la lápida de Hannah, un papel doblado, amarillento y gastado, como si hubiera sido llevado encima durante muchísimo tiempo. Con manos temblorosas, Dalton lo tomó y lo despegó. La caligrafía era conocida. La misma letra cuidadosa de la confesión original de Abigail. Sheriff Dalton, si está leyendo esto, entonces recordó. Mantuvo el registro. No dejó que enterraran la verdad junto a los cuerpos. Gracias por eso. Probablemente tenga muchas preguntas. Responderé las que pueda. Sí, los envenené. Cada palabra de mi confesión era verdad, aunque no en el modo en que usted lo entendió al principio. Introduje toxinas en sus organismos despacio, metódicamente, construyendo una base de daño que se manifestaría con los años. Hice que sus muertes fueran parte de sus cuerpos, inseparables de su propia carne y sangre. ¿Por qué confesar antes de que estuvieran muertos? Porque quería que alguien lo supiera. Quería que existiera un registro antes de que los Fairmont pudieran borrarlo. Sabía que lo intentarían, robándole archivos, despidiendo testigos, haciendo desaparecer todo. Pero también sabía que usted recordaría. Lo vi en sus ojos aquel primer día. Usted era un hombre que no soltaba la verdad una vez la reconocía. El internamiento en el asilo era esperado. Dejé que ocurriera porque necesitaba desaparecer durante un tiempo, para que el proceso que inicié siguiera su curso sin interferencias. La fuga fue sencilla. Observé rutinas, vi debilidades. Ninguna institución es tan segura como cree. He pasado estas décadas observando desde lejos, documentando los efectos igual que usted, asegurándome de que cada muerte coincidiera con mis predicciones, asegurándome de que los Fairmont comprendieran, en sus últimos momentos, lo que se les había hecho, y por qué. Marcus lo supo al final. Lo visité 3 días antes de que muriera. Entré caminando en su despacho, el mismo despacho donde Hannah solía limpiar, donde él la usó antes de desecharla. Me reconoció de inmediato, incluso después de 30 años. Le dije que la muerte de Hannah por fin lo alcanzaba, que el veneno que le había administrado con tanto cuidado estaba a punto de detenerle el corazón. Intentó pedir ayuda, pero me aseguré de que nadie nos interrumpiera. ¿Sufrió?, me preguntó. ¿Hannah sufrió? Sí, le dije. Sufrió más de lo que puedes imaginar. Y ahora sabes cómo se siente. Murió 3 días después, llevándose la mano al pecho,
probablemente preguntándose si cada dolor era el veneno terminando por fin su trabajo. ¿Lo mató el veneno o su propio miedo y culpa? Importa. Murió igual, y murió sabiendo por qué. Visité a cada uno antes del final. Les hablé de Hannah. Les recordé lo que le hicieron y lo que yo les hice a cambio. Dejé que murieran con ese conocimiento, con la certeza de que nunca escaparon, de que se había hecho justicia aunque ninguna ley la reconociera. James es el último. Esperaré a que muera de forma natural. Ya sufrió bastante simplemente viviendo, y entonces mi trabajo habrá terminado. La línea Fairmont quedará extinguida, destruida con la misma totalidad con la que ellos destruyeron a Hannah. Quizás se pregunte si me arrepiento, si creo que lo que hice fue correcto. La respuesta es complicada. No me arrepiento de vengar a mi hermana. Ella merecía que alguien luchara por ella, que su muerte importara, pero también destruí a 7 personas, incluido un niño. Le robé a James su infancia. Lo condené a una vida de sufrimiento por crímenes que era demasiado pequeño para cometer o impedir. Eso pesa sobre mí. Siempre pesará, pero lo haría de nuevo. Porque hay crímenes tan terribles que exigen una retribución terrible. Porque la ley le falló a Hannah por completo, y alguien tenía que dar la justicia que no podía. Usted lo documentó todo. Mantuvo el registro. Eso lo convierte también en parte de esta historia, Sheriff, parte del juicio contra los Fairmont y parte del testimonio de que la vida de Hannah importó, de que su muerte no fue en vano. Gracias por ese servicio. Gracias por recordar cuando todos los demás olvidaron. Cuando lea esto, yo ya me habré ido de verdad, no solo desaparecida. Soy vieja ahora, estoy cansada, y lista para descansar. Hice lo que vine a hacer. Hannah ha sido vengada. La verdad ha quedado preservada. Espero que eso sea suficiente. Espero que ella pensara que era suficiente. Espero que en algún lugar esté en paz ahora. Abigail Turner. Dalton leyó la carta 3 veces, con lágrimas corriéndole por la cara curtida. Luego la dobló con cuidado y la guardó en el bolsillo de la chaqueta, junto a la carta de Ruth, que todavía llevaba consigo después de tantos años. Tenía su respuesta. No la respuesta que aceptaría un tribunal, pero la verdad al fin y al cabo. Abigail Turner había cometido asesinato, un asesinato lento, calculado y metódico que tardó 50 años en completarse. Envenenó a 7 personas, destruyó una estirpe familiar y nunca afrontó consecuencias legales. Pero también entregó justicia a una muchacha cuyo abuso y muerte, de otro modo, habrían sido olvidados. Se aseguró de que la vida de Hannah importara, de que su muerte no quedara barrida bajo la alfombra del deseo de la sociedad respetable de proteger a los poderosos e ignorar a los indefensos. ¿Fue justicia o fue asesinato? Dalton aún no lo sabía. Tal vez fue ambas cosas. Tal vez hay actos que viven en la frontera entre la ley y la moral, donde la respuesta depende del lente con que se mire. Volvió a casa caminando despacio, sintiendo cada uno de sus 77 años. Al llegar, añadió la última carta de Abigail a su diario y escribió una nota debajo. Esta es la verdad, toda ella. Lo que cada quien haga con este conocimiento, se lo dejo a su conciencia y a su juicio. Soy demasiado viejo y demasiado cansado para seguir cargándolo. Hannah existió, sufrió, murió de manera injusta. Abigail existió, recordó, se vengó. Los Fairmont existieron, cometieron crímenes, pagaron por ellos. Al final, aunque ningún tribunal los declaró culpables, estas cosas ocurrieron. Esto es cierto. Si fue correcto o incorrecto, no puedo decirlo. Solo soy un sheriff que intentó documentar un crimen que existía fuera de los límites de la ley, en el espacio donde moralidad, venganza y justicia se confunden. Que la historia juzgue. Yo he terminado. Sheriff Henry Dalton, 1875. El sheriff Henry Dalton murió en 1876 a los 78. Su hija, al ordenar sus pertenencias, encontró los 3 volúmenes del diario sobre el caso de Abigail Turner. Los leyó con una mezcla creciente de horror y fascinación. Consideró quemarlos. La historia era demasiado oscura, demasiado perturbadora, y demasiado capaz de dañar la reputación de su padre como agente respetado de la ley. La gente pensaría que se obsesionó, quizá incluso que deliró, al pasar décadas documentando lo que, en apariencia, no era más que una teoría elaborada basada en la confesión de una mujer demente, pero no los quemó. Había algo en el detalle meticuloso, en la documentación cuidadosa, en la evidente entrega con la que su padre preservó la verdad, que la convenció de que esos diarios importaban y debían conservarse. Aunque nadie los creyera, los donó a la Mississippi Historical Society con una nota explicando que eran los registros de su padre sobre un caso en el que había trabajado, y que ella creía que debían guardarse con fines históricos,
incluso si los hechos descritos parecían inverosímiles. Los diarios permanecieron décadas en el archivo de la sociedad, consultados ocasionalmente por investigadores interesados en la policía del siglo XIX o en la historia médica. La mayoría descartó las conclusiones de Dalton como la obsesión de un hombre al que un caso extraño terminó por consumir. La historia de Abigail Turner y la familia Fairmont se convirtió en una nota al pie de la historia regional, un ejemplo llamativo de cómo incluso un agente experimentado podía ser arrastrado por un caso convincente. Pero los registros existen. Todo, la confesión de Abigail, la investigación de Dalton, el testimonio de Ruth, los registros médicos, el patrón de muertes que coincide con las predicciones de Abigail con una precisión inquietante, la carta final de Abigail explicándolo todo. La familia Fairmont ya no existe, su linaje está extinguido, su hacienda disuelta. Sus tumbas en el cementerio de Natchez no las visita nadie. La mayoría en la región ha olvidado que alguna vez existieron. Pero la tumba de Hannah permanece. Su marcador sencillo, Hannah, murió el 3 de abril de 1837. Amada, sigue en pie, mantenido por la sociedad histórica después de que la propiedad de la parcela revirtiera al condado. Hoy aparece en recorridos históricos, aunque la mayoría de los guías no conoce la historia completa. Solo dicen que es un ejemplo de prácticas de entierro de sirvientes en el periodo anterior a la guerra. No mencionan lo que le pasó a Hannah. No mencionan la venganza de décadas de Abigail. No mencionan las 7 muertes que siguieron a aquel único crimen, unidas por hilos de toxina y retribución demasiado sutiles para que cualquier tribunal pudiera rastrearlos. Algunas verdades son demasiado complejas, demasiado moralmente ambiguas, demasiado incómodas para encajar en relatos históricos limpios y ordenados. Pero el diario del Sheriff Doughton lo conserva todo, 3 volúmenes de documentación meticulosa en un archivo en Jackson, esperando a cualquiera lo bastante curioso como para excavar en el pasado y encontrar la historia enterrada allí. La historia de una mujer que confesó un crimen que tardó 50 años en completarse. La historia de un crimen que también fue justicia, o de una justicia que también fue crimen, según cómo se mirara. La historia de Hannah, que merecía algo mejor de lo que recibió, y la historia de Abigail, que se aseguró de que la muerte de su hermana no fuera olvidada, costara lo que costara. Lo creas o no, pienses que Abigail Turner realmente envenenó a los Fairmont con sustancias que los mataron lentamente durante décadas, o creas que todo fue coincidencia y delirio, los registros permanecen. Las muertes ocurrieron. La cronología coincide. Las predicciones se cumplieron. Y en algún lugar, dentro de esos hechos innegables, hay una verdad que nadie ha logrado explicar del todo. ¿Era veneno en su sangre, o veneno en su conciencia? ¿Culpa y miedo manifestándose como enfermedad física? ¿Fue asesinato? ¿O fue justicia servida por canales que la ley no podía reconocer? ¿Fue Abigail Turner una asesina, o una vengadora? La pregunta queda sin respuesta, preservada en 3 volúmenes de diarios, en las tumbas vacías de la hacienda Fairmont, en el único marcador cuidado de una chica llamada Hannah, cuya muerte le importó a exactamente una persona. Y quizá eso era exactamente lo que Abigail pretendía desde el principio, dejar una pregunta imposible de cerrar. Una confesión que fuera, a la vez, completamente verdadera e imposible de probar. Un crimen que existiera en el espacio entre la ley y la moral, donde justicia y asesinato se vuelven indistinguibles. Y en ese espacio imposible, ocurrió algo que destruyó a una familia durante 50 años. Puesto en marcha por 7 dosis metódicas de veneno y una convicción inquebrantable de que ciertos crímenes exigen una retribución terrible. Haya ocurrido tal como Abigail lo describió, o haya sido todo una coincidencia elaborada, nunca lo sabremos con certeza. Pero los Fairmont están muertos, todos, exactamente como Abigail dijo que estarían. Y ese hecho queda documentado e innegable, esperando en un archivo a cualquiera lo bastante valiente como para enfrentarse a lo que podría significar. Gracias por mirar.